Hola, mi nombre es Ana Paula Ávila Valcárcel y hoy día en el Rincón del Psicólogo vamos a hablar sobre los pares craneales. Bueno, este video era más para estudio propio, porque lo que voy a hacer es un poco leer todos los apuntes que tengo de los pares craneales, pero dije capaz a alguien le sirva, porque a mí en lo personal los pares craneales me cuestan un mundo. Bueno, para empezar, son 12 pares craneales y hoy día vamos a hablar de estos 12 pares craneales. El primer par craneal, que se llama el par craneal olfatorio, lo que hace es llevar la información sensitiva del olfato al cerebro. De ahí, el segundo par craneal lo que hace es, se llama el óptico y lo que hace es llevar la información visual al cerebro. De ahí tenemos al tercer par craneal, que se llama el motor ocular común. El motor ocular común inerva tanto es motor somático como motor visceral. Es decir, que inerva todos los músculos del ojo, excepto el recto externo, que es inervado por el sexto par, y el oblicuo mayor, que es inervado por el cuarto par. En motor visceral, inerva la musculatura intrínseca del ojo, es decir, la pupila y el músculo ciliar. Al inervar la pupila, lo que hace es que ésta se contraiga, es decir, que reduzca su tamaño y por ende es una inervación parasimpática. De ahí tenemos al cuarto par craneal. El cuarto par craneal es el patético o troclear. Este es únicamente motor somático e inerva el músculo oblicuo mayor del ojo. Este músculo nos permite que el ojo mire a los lados. Ya. De ahí tenemos al quinto par. El quinto par es el trigémino. El trigémino es sensitivo somático y también motor somático. Su parte sensitiva inerva los 2/3 del cráneo, los 2/3 anteriores del cráneo y también la totalidad de la cara. Es decir que esto lo estoy sintiendo gracias a ¿qué? Al quinto par, al trigémino. Y en la parte de motor somático lo que hace es inervar los músculos de la masticación. Es decir, los temporales y un par más. De ahí tenemos al sexto par. El sexto par craneal, también conocido como abducen o motor ocular externo, como dice su nombre, es motor somático y lo que hace es inervar el músculo recto externo del ojo. ¿Qué es lo que hace este músculo? Mueve el ojo hacia afuera. De ahí tenemos al séptimo par craneal. El séptimo par craneal se conoce como el facial. Y este es tanto sensitivo somático como sensitivo visceral, motor somático y motor visceral. En la parte de motor somático, lo que hace es que inerva el conducto auditivo externo. En la parte de sensitivo visceral, lo que hace es inervar los 2/3 anteriores de la lengua, donde está el gusto. De ahí está el motor somático, también es motor somático, y lo que hace es inervar la musculatura facial. Es decir, con lo que nosotros hacemos las expresiones. De ahí está su parte de motor visceral, que inerva las glándulas supramaxilares, linguales y las glándulas lagrimales. Es decir, que lloramos gracias al séptimo par. Gracias, séptimo par. De ahí tenemos al octavo par craneal, que es el esternoacústico o vestibular coclear. Este es sensitivo especial. ¿Y por qué es sensitivo especial? Porque lo que hace es llevar la información de la audición y también la información vestibular, es decir, del equilibrio. Es el que nos ayuda a mantenernos en órbita y poder estar equilibrados. De ahí tenemos al noveno par, también conocido como el glosofaringio. El glosofaringio es tanto sensitivo somático como sensitivo visceral y motor somático y motor visceral. Su parte sensitivo somático lo que hace es inervar la caja del tímpano, la trompa de la Eustaquio, la región amigdalina, el velo del paladar
y el conducto auditivo externo. En la parte de sensitiva visceral, lo que hace es inervar el 1/3 posterior de la lengua, es decir, lo que no inervó el séptimo par craneal, que lo que hace es inervar la lengua, es decir, el 1/3 posterior de la lengua, y también los quimiorreceptores del seno carotidio. De ahí, en su parte motor somático, lo que hace es inervar la faringe superior y el velo del paladar. Y, por último, en motor visceral, lo que hace es inervar la glándula parótida y las glándulas mucosas linguolabiales, es decir, las que producen saliva. Listo. De ahí tenemos al 10º par, o también conocido como neurogástrico y vago. Algo que nunca me voy a olvidar es que este nervio de vago no tiene un pelo, porque el nervio vago lo que inerva es tanto la sensibilidad somática, sensibilidad visceral, es motor somático y motor visceral. En la parte de sensibilidad somática, lo que inerva es la sensibilidad de la faringe, también de la laringe, de la epiglotis, del conducto auditivo externo y parte del pabellón de la oreja, es decir, esta partecita de aquí. De ahí, en sensitivo visceral, lo que inerva son las vísceras toracoabdominales, el quimio y presorreceptores del callado aórtico y también el gusto de la faringe. De ahí, en la parte motora somática, lo que hace es inervar la faringe media e interior y la laringe, es decir, también el músculo estriado. De ahí tenemos motor visceral. En la parte de motor visceral, lo que hace es inervar todas las vísceras del toracoabdominales, es decir, toda esta parte de aquí la inerva el 10º par. De ahí pasamos al 6º par, que es el espinal o accesorio. El espinal o accesorio es únicamente motor somático y lo que hace es inervar el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, es decir, esta parte de aquí. De ahí, por último, y no menos importante, tenemos al 12º par. El 12º par, o también conocido como hipogloso, es motor somático y lo que hace es inervar los músculos de la lengua. Es decir, que gracias al 12º par es que yo estoy moviendo mi lengua. Y bueno, eso es todo lo que hacen, inervan los nervios craneales. Pero ahora les voy a hablar sobre el origen aparente y por dónde salen del cráneo estos pares craneales. Quiero decirles que no tengo esta información de los dos primeros, pero vamos a omitirla, así que vamos a ir de uno al tercero. Es decir, que el motor ocular común tiene un origen real, en donde en el núcleo del tercer par, este origen es motor somático y su origen motor visceral es del núcleo del Edinger y de Westphal o pupilar. Y ahí vamos al 4º par, es decir, al patético o troclear. El patético tiene un origen real en el núcleo del 4º par. Tiene un origen aparente en la base del tubérculo cuadrigémino inferior y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. De ahí tenemos al 5º par, es decir, el trigémino. El trigémino tiene un origen real en el núcleo motor somático y el núcleo sensitivo del 5º par. Su origen aparente es en el surco del bulbo o protuberancia y del cráneo sale por la fisura orbitaria superior. De ahí tenemos al 6º par, abducen o motor ocular externo. Su origen real es el núcleo del 6º par, es decir, la eminencia teres, y su origen aparente es del surco bulbo protuberancial y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior.
De ahí tenemos al séptimo par, es decir, el par facial, que tiene un origen aparente por el surco bulbo protuberancial y sale del cráneo ¿por dónde? Por el conducto auditivo externo. De ahí tenemos al octavo par, es decir, el externo acústico o vestibular oclear, que tiene un origen real en el ganglio coclear y vestibular o de escapar. Y su origen aparente es por el surco bulbo protuberancial y del cráneo sale por el conducto auditivo interno. De ahí tenemos al noveno par, es decir, el glosofaringio. El glosofaringio tiene un origen real. Su origen real somático sensitivo es por el núcleo sensitivo del quinto par. Su origen sensitivo visceral es del núcleo del tracto solitario y su origen de músculo somático es por el núcleo ventral del vago y por último su origen motor visceral es por el núcleo dorsal del vago, es decir, el salivador inferior. Y por el cráneo sale por el agujero rasgado posterior o foramen yugular. De ahí tenemos al décimo par, conocido como neurogástrico o vago. Este se encarga de... Bueno, no se encarga, perdón. Tiene un origen real, sensitivo somático, en el núcleo sensitivo del quinto par. Un origen somato-visceral en el núcleo del tracto solitario. Un origen motor somático en el núcleo ventral del vago. Un origen motor visceral en el núcleo dorsal del vago. Y su origen aparente es en el surco retroolivar. Y bueno, por último sale del cráneo en el foramen yugular o agujero rasgado posterior. De ahí tenemos el onceavo par, es decir, espinal accesorio, que tiene un origen aparente en el surco colateral anterior de la infraolivar. De ahí sale por el cráneo por el agujero yugular. Por último tenemos al doceavo par, el hipogloso, que tiene un origen real en el núcleo somatomotor, es decir, el ala blanca interna, y un origen aparente por el surco retroolivar. Y sale del cráneo por el agujero cotileo. Bueno, eso fue todo por hoy. Este es el primer video que hago de un tema así parecido. Esto no es mi fuerte, la verdad, solo estaba estudiando y la mayoría de cosas las leía. Intenté hacerlo un poco interesante. Espero que les haya gustado. Si les gustaron este tipo de videos, denle like y condiciónenme para que siga haciendo. También comenten todos los temas que quieran que hable en los siguientes videos. Queda pendiente hablar sobre psicoanálisis en uno de mis otros videos por un comentario que me hicieron en el video anterior. Y compartan si les gustó este tema y compartan con sus amigos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.